Agradecemos también al personal no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es aquí donde estamos, en su aula magna Focamaggi, hoy en un día especial, en el marco del paro regional por el financiamiento de las universidades nacionales en el país, así que también un cálido abrazo para ellos. Antes de dar inicio al cronograma, algunas recomendaciones, algunas consideraciones de rigor, algunas las dijimos ayer. Por ejemplo, hasta las 12 va a estar presente aquí fuera del aula magna la mesa de acreditación. ¿Sí? Seguramente ya la vieron y ya se acreditaron, pero ahí también pueden anotarse para los recorridos urbanos que serán mañana por la tarde, está en formato a bordo de un bus o de a pie, para quienes quieran. Es necesario reservar su lugar, lo hacen en esa mesa, y allí también van a poder comprar las entradas para el evento de esta noche en Espacio Cova, en Funes, entre Colón y Bolívar. Allí, bueno, la noche se espera un encuentro entre nosotras, básicamente, en un ambiente distendido. También se va a poder disfrutar de la exposición de pósters y videos que han sido enviados no solamente de manera federal por parte de todo el país, sino también de manera internacional. Unos aportes más que ricos para verlos y disfrutarlos. Les recuerdo también, por último, que mañana sábado, para quienes quieran, hay recorridos abiertos en la Casa sobre el Arroyo, aquí a unas cuadras, eso es Quintana y Funes. Va a haber un recorrido a las 15 y otro a las 18:30. Es por orden de llegada, también se recomienda ir un ratito antes de estos horarios. ¿Están listas para comenzar? ¿Ya tomaron su cafecito? Hay mates también dando vueltas, me parece muy bien. Quien va a iniciar la jornada de hoy, ya está aquí entre nosotras, es Analía Janono. ¿Janono está bien dicho? Bien, sí, perfecto. Ella es arquitecta, es magíster en urbanismo por la Escuela de Urbanismo de París. Es especializada en temáticas sociourbanas con expertise en herramientas de participación ciudadana y diseño centrado en las personas. Es urbanista especializada en género por ONU Mujeres Argentina y la recibimos con este aplauso. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, Analía Nono, soy punto focal de género e infraestructuras en ONU Mujeres. Estoy feliz de estar acá, no solo de poder compartirles lo que les traje para contarles hoy, sino principalmente de poder escucharlas, de poder conversar, de poder encontrarnos. Me parece que este encuentro es algo maravilloso y muy valioso, y agradezco a Alejandra, a Carla y a las otras colegas que están en la organización. Muy brevemente quería brindarles un panorama de las acciones que se vienen haciendo desde ONU Mujeres desde ya 2021 para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de las infraestructuras. Bueno, esto, a ver, me voy a parar porque si no siento que este panorama imagino que lo tenemos, o sea, el acceso de las mujeres a la construcción es muy limitado. Estos datos, bueno, son de 2020, pero sabemos que gira en torno al 5%, y precisamente desde ONU Mujeres trabajamos para garantizar y favorecer el empoderamiento económico y el empoderamiento en general. ¿Por qué? Porque el acceso a un trabajo formal, bien remunerado, precisamente se traduce en la mejora de la calidad de vida y de todas las autonomías. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de ver, bueno, qué está pasando, esto que llamamos la segregación horizontal, es decir, dónde están las mujeres, dónde participan, en qué sectores, y bueno, es muy elocuente que la construcción sea la actividad en donde menos participación tienen, en contraposición a actividades como, por ejemplo, personal doméstico, que sabemos que tienen mucha informalidad y que implican muchas dificultades en la gestión de ese tipo de trabajos. Esta situación, que por supuesto existe en Argentina, existe en toda América Latina y en el mundo, y es algo
por lo cual trabajamos para atender. Entonces, eso nos acerca a empezar a pensar qué está pasando en no solo el sector de la construcción, sino en la manera en la que proyectamos las obras, las infraestructuras, y llegamos a este diagnóstico bastante sintético que básicamente analiza la situación desde las trabajadoras, es decir, bueno, entendiendo que es un sector altamente masculinizado y que aún la participación de las mujeres se da en tareas feminizadas, seguridad de higiene, o sea, bueno, en altos mandos es muy acotado, es solo el 0,1%. Aquí somos mujeres arquitectas, es decir, llegamos a estar en puestos importantes o de toma de decisión, pero no es lo común. O sea, dentro de nuestra práctica profesional vamos a la obra y son todos varones y las discusiones las tenemos con varones. Bueno, es precisamente... estos datos arrojan la evidencia de que necesitamos cambiar esto y precisamente creo que todas estas buenas prácticas que vamos a compartir hoy también nos llevan a pensar cómo hacerlo. Y luego también, si lo pensamos desde las personas usuarias, podemos decir que las infraestructuras están siendo pensadas por y para varones, es lo que cuestionamos todo el tiempo, este sujeto neutro para el cual ya no queremos más diseñar porque sabemos que no existe, sino que hay una diversidad de necesidades, de cuerpos, de personas usuarias que tienen que ser contempladas en el diseño, no solo como destinatarias, sino también de una manera activa, o sea, incluirlas en el diseño. Es por ello que desde ONU Mujeres empezamos a trabajar con mecanismos de construcción de igualdad en este sector y en el ciclo de las obras y acuñamos este concepto de transversalizar la perspectiva de género en el ciclo de las obras. ¿Por qué? Porque lo que planteamos es que la perspectiva de género tiene que estar incluida en todas las fases que implican construir, diseñar y llevar a cabo proyectos. Entonces, hablamos desde la planificación, desde el diseño, pero también en la ejecución, en la obra misma, en el seguimiento, en el monitoreo. Es decir, las mujeres tenemos que poder estar en todos lados, en todo momento, porque si no, se generan estos baches. Es decir, bueno, las pensamos, pero después las construyen varones. No, la obra tiene que poder ser un espacio seguro, inclusivo, abierto, que también aloje a esta diversidad de cuerpos y de personas. Entonces, este ciclo de transversalizar aborda estas cuestiones de no solo diseñar y planificar proyectos que contemplen esta diversidad de necesidades, sino también promover un mayor acceso de las mujeres al sector. En ese sentido, hay dos proyectos que fueron centrales en ONU Mujeres. El primero de ellos fue una asistencia técnica que comenzó en 2021 en alianza con UNOPS, otra agencia de Naciones Unidas, para el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y bueno, aquí hemos trabajado mucho con Anabela Reutemann, que está acá, y lo que se hizo fue diseñar principalmente unos productos de conocimiento que ojalá los hayan podido ver, y si no, aquí está el link para consultarlos y luego después lo podemos circular. Esta construcción de 4 manuales que tienen la autoría absoluta de Ana Falú y que el equipo de SICSA ha ayudado mucho también en su redacción, sé que también van a estar compartiendo el día de hoy, básicamente sientan un precedente de cuáles son las buenas prácticas, de qué está pasando en Argentina y en América Latina y en algunas experiencias de Europa, pero principalmente lo que queríamos era recolectar. No, porque cuando vamos y hablamos de todas estas cuestiones, yo voy y doy charlas y capacito al sector público y les hablo sobre perspectiva de género y todo el mundo te dice, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, ¿y hay algún caso de éxito? Entonces, los manuales hablan por sí solos porque muestran que es un camino que, además de ser un camino de igualdad de derechos, es un camino posible. Entonces, iluminan y le dan forma a
todas estas cuestiones que obviamente resultan necesidades y que estamos todas de acuerdo y que cuando logramos sensibilizar llegamos a generar también una conciencia sobre esto, pero los manuales un poco tratan de plantear el cómo. Bueno, no los voy a contar hoy porque no tenemos tiempo, pero sí las invito a consultarlos y después podemos conversar específicamente sobre ellos. Bueno, a partir de este antecedente, que la verdad tuvo mucha repercusión, tuvimos un proyecto más como de implementación, de bajada a territorio en la provincia de Neuquén, que tuve la suerte de coordinar, y en el marco de este proyecto, que trabajamos con otras 2 agencias de Naciones Unidas, lo que hicimos fue un programa de capacitaciones a todos los actores del ciclo de la construcción. Es decir, nos juntamos con el sector público, hicimos ejercicios de cómo incorporar criterios de género en el diseño, pero también nos juntamos con el sector privado y las escuchamos. Tuvimos mucha alianza con el Colegio de Arquitectura de la provincia de Neuquén. Escuchamos cuáles eran también sus estrategias. Por ejemplo, algo muy curioso que ellas hacían desde la Comisión de Género era que pedían a la hora de inscribirse a los arquitectos como una especie de libre de deudas, o sea, se fijaban que no estuvieran en el registro de deudores, ¿no? Entonces, esa era una herramienta bastante interesante como para decir, bueno, no quiero que en el colegio haya varones que no puedan comprometerse con la igualdad de género. Y también otra cosa que hicimos fue dar el marco de lo que son las herramientas WEPS, WEPS por su sigla en inglés, que son las herramientas de empoderamiento económico para las mujeres. Son 8 principios que trabajan específicamente con el sector privado, entonces nos acercamos a las empresas del sector para entender cuáles eran sus dificultades. Las WEPS es una herramienta gratuita que se consulta en línea y precisamente te permite hacer como un autodiagnóstico, es decir, cómo estás con tus políticas de equidad al interior de la empresa. Y luego un plan de, primero acciones y luego un plan de equidad de género para precisamente ver cómo reconvertirte. Esto porque es muy importante, porque cuando hablamos de transversalizar y de llegar a todos los actores que tienen un rol estratégico en la construcción, precisamente es, bueno, como si yo quiero que más mujeres se puedan incorporar en el sector, tengo que pensar en formaciones, pero también tengo que pensar en un mercado que tenga la posibilidad de recibirlas y que la construcción sea un espacio propicio. Entonces, por ejemplo, otro de los productos que para mí fue una bomba, o sea, algo verdaderamente muy innovador, fue diseñar los criterios de género de los pliegos. Es decir, yo por un lado puedo acompañar a la empresa para que incorpore planes de equidad, pero por el otro lado también puedo anticipar cuáles son los requisitos que van a tener las licitaciones públicas, pero también privadas, que van a exigirse en materia de género. Hay algunos que pueden ser requisitos, digamos, de una exigencia obligatoria, cosas sencillas, como que la empresa capacite a su personal en género, como que tenga un protocolo de abordaje integral de las violencias por motivos de género, que bueno, como decíamos, el tema de sanitarios en la obra, diversidad de detalles, hay un montón de cuestiones que se pueden exigir a la empresa, pero hay otras cuestiones que nos van a permitir premiar o ponderar a una empresa que tiene mayores políticas de equidad por sobre otra. Y esto es central y me parece que es un poco mirando a futuro, porque ya los organismos de crédito siguen los principios de los ODS, siguen el ODS 5, y entonces demandan que las obras ya tengan criterios de género. Este, por supuesto, es un camino que se va construyendo paso a paso, pero luego tanto los gobiernos como los sectores se ven con un poco
con la motivación, pero también con la exigencia, ¿no? De ir cumpliendo con estos requisitos. Así que fue un proceso bastante interesante. Este es un ejemplo, por ejemplo, de las cosas que pedíamos, que fue lo que les conté brevemente. Y bueno, ahora, digamos, en 2024 nos concentramos en una estrategia que es precisamente difundir estos materiales, difundir nuestras acciones sobre infraestructura y género para sensibilizar, para generar nuevas alianzas, para poder precisamente dar apoyo a todos los actores del sector. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho varias acciones, la presentación de los manuales a escala América Latina, capacitaciones ya al sector privado de la construcción es como, digamos, encontrarte del otro lado, ¿no? Y dar herramientas, sobre todo, como mostrar que la igualdad de género, como decimos en las mujeres, es un buen negocio, porque si incorporamos a más cantidad de mujeres en la actividad económica formal, ahora no tengo los números, pero a nivel América Latina, por ejemplo, representaba un aumento del 20% del PBI, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de algo más que de igualdad de derechos, sino también de un progreso de toda la sociedad, porque vieron que siempre vamos y charlamos y todo el mundo nos dice, sí, en mi empresa hay mujeres, pero es como si la igualdad de género fuera un problema de las mujeres, y no, la igualdad de género es un problema de toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo distintas acciones, trabajando codo a codo con la Cámara de la Construcción, junto a Camarco Equidad, y pensando precisamente cómo hacer para que esta agenda sea una agenda cada vez más grande y con más posibilidades. Bueno, esto es lo que les contaba de las webs, no lo voy a repetir para hacer rápido. Sí, les muestro, por ejemplo, dos principios que tomamos, vieron que son estos 7 principios de empoderamiento, y yo lo que hice fue tomar, por ejemplo, del principio de salud, seguridad y prevención de violencias, esto que ya conocemos y hemos visto, que son las campañas contra el acoso callejero desde las obras, porque las obras no solo funcionan al interior como ámbito laboral, sino que precisamente generan una disrupción en el entorno urbano y tienen que poder garantizar que ese va a ser un espacio seguro. Entonces, bueno, no solo cómo diseñamos los frentes, las empalizadas para que eso no genere una barrera urbana, garantizar la circulación, sino también contribuir con campañas o mismo dentro del ejemplo del principio de llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial y en la cadena de valor que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Teníamos también cartel típico que habla de hombres y mujeres trabajando, ¿no? Para ya empezar a usar un lenguaje, una simbología y una manera de comunicarnos que precisamente evidencie que ese también es un espacio para las mujeres. Y para terminar, bueno, contarles eso, que estamos trabajando también codo a codo con la sociedad civil. Hay un montón de iniciativas y de ONGs que están trabajando no solo formando a las mujeres, sino acompañándolas en su proceso de empleabilidad, es decir, en cómo ellas se insertan en la obra. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, de inserción de mujeres en cuadrillas, ¿no? No mandas a una, no mandas a dos, sino a un grupo que puedan también apoyarse. Y esto está trayendo muy buenos resultados, tenemos muy buenos reportes de eso, de cómo transforma a la obra como espacio, más allá del impacto positivo que tiene sobre la vida económica de las mujeres. Y finalmente algunas recomendaciones. Hablamos esto de impulsar y de articular entre los distintos actores de esta red, de intercambiar experiencias. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Conocernos, compartir, apoyarnos en estas buenas prácticas. Luego, la importancia, bueno, de sensibilizar y capacitar. Somos todas mujeres, necesitamos el cupo de varones. Eso, explicarles que no es un problema nuestro, sino que es verdaderamente un aporte a la igualdad de derechos y a toda la sociedad. Y también hablamos, bueno, de estos instrumentos de equiparación, es decir, estas medidas cómo son los presupuestos con perspectiva de género, cómo son los cupos, cómo son, bueno,
un montón de ejemplos que di hoy, como estos criterios o cláusulas, que ojalá algún día no los necesitemos más, pero hoy los necesitamos porque hay un piso de desigualdad que necesitamos revertir. Y por eso hablamos de instrumentos de equiparación, porque son también acciones temporarias que buscan esta igualdad. Y luego, bueno, por supuesto a las empresas siempre les brindamos este apoyo de lo que son las herramientas web como un marco para poder pensarse hacia adentro y hacia toda la cadena de valor. Bueno, les agradezco un montón y voy a estar súper atenta escuchando todo lo que va a pasar hoy, que me parece increíble hoy y mañana, y bueno, seguimos conversando. Que tengamos un súper buen día. Analía Janono, entonces, de parte de ONU Mujeres, a cargo de la inauguración de este segundo día. Recordemos que se está transmitiendo también en vivo por el canal de YouTube del CAPA 9. Antes de seguir con el cronograma y dar espacio a la primera mesa temática del día, les recuerdo que hay un grupo de mujeres, de colegas voluntarias que las pueden identificar porque tienen el cartelito. Alguna que levante la mano, por ejemplo, allá, acá, por todos lados. Básicamente están a su disposición para lo que necesiten. Esta jornada se va a desarrollar en distintas aulas, por ejemplo, si lo necesitaran. Alguna recomendación sobre la ciudad también para quienes no son de aquí y nos están visitando por estos días. También ayer esperábamos contar con la presencia virtual de Raquel Rolnick, la arquitecta desde São Paulo, Brasil. Hubo un problema energético en la ciudad, eso no fue posible, va a ser posible hoy, esta tarde, en el marco de diálogos, así que se suma también para el cronograma de este día 2. ¿Estamos listas para la mesa temática? Lo que viene ahora tiene que ver con barrio y con ciudad, son las primeras exposiciones, continuamos con el intercambio y a cargo de esta mesa va a estar la arquitecta Alejandra Urdampilleta, a quien le damos la bienvenida otra vez con un aplauso. Y ella va a ser la encargada de moderar la mesa y presentar a las expositoras. Gracias. Hola, buenos días a todas. Bueno, ya estamos en el cambio de escala, como diríamos cuando dibujábamos, cambiar de escala. Así que bueno, vamos a hablar de barrio y ciudad y bueno, para eso tenemos una mesa muy interesante. Yo las voy a ir nombrando de a una, así que las voy a ir invitando a que pasen a Celeste Fish, a Rocío López Arzuaga, a Rocío de la Barrera, a Rita Comando y a Silvana Coronel. Bueno, bienvenidas. Ellas son las que nos van a hablar y nos van a contar un poco cómo los ejemplos que van a desarrollar durante la mañana. Bueno, en primer lugar, las voy a ir presentando de a una y leo sus actividades a la medida que les va tocando hablar. La primera que va a hablar es la arquitecta Celeste Fish, arquitecta de la UBA, maestranda. Perdón. Oh, como tengo voz fuerte, disculpen. Bueno, la arquitecta Celeste Fish es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Hábitat y Pobreza Urbana en América Latina, también docente en la FADU-UBA y integrante de Vivienda Digna. Así que, Celeste, adelante. Va a hablar sobre arquitectura del bien común también, que es lo que va a desarrollar. Tenés 15 minutos. Te voy a ir marcando, empezando. Bueno, buenos días. Lo que les vengo a presentar hoy, y por eso también como ciudad podía ser territorio, es un programa que se llama Arquitectura para el Bien Común, que se desarrolla en el CEPAU, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, y en la escala ciudad es justamente porque el Consejo está limitado por la ciudad, aunque como Ciudad de Buenos Aires no estamos limitados
si tenemos una mirada de toda la región metropolitana, ¿no? Entonces, un poquito les voy a contar cuál es el recorrido del programa desde que empezó. El 2020, y les voy a contar algo que todos saben, nos dejó el 2020 y la pandemia también, una conciencia, ustedes leen, pero yo les digo y ustedes lo saben, de que el déficit habitacional era muy fuerte. O sea, todos lo sabemos, lo supimos siempre, pero nos encontramos con la realidad de un montón de familias que no tenían una casa donde quedarse. También algo importante, que al momento de salir, muchos ya solo por su profesión eran personas esenciales. Los arquitectos no éramos esenciales, no fuimos esenciales, y ahí es la pregunta: ¿somos esenciales? Y en todo caso, ¿por qué no seríamos esenciales? ¿No? Es una pregunta de reflexión. Y como segundo tema, que ahora también vamos a charlar un cachito, un concurso de arquitectura solidaria que se organizó entre el CEPAU y la Sociedad Central de Arquitectos, que trajo una visibilización de la arquitectura social que tal vez estaba un poco oculta. Entonces, del déficit habitacional, muchas de ustedes saben, otros por ahí no tanto, pero en Argentina 1 de cada 3 personas no viven en una vivienda adecuada, 6 millones de personas no tienen baño, 13 millones no tienen seguridad en la tenencia, quiere decir que no tienen una escritura ni mucho menos. 5 millones viven en barrios populares sin servicios básicos, 7 de cada 10 están expuestos a medio ambientes peligrosos. Estas son algunas fotitos. Estas fotos son de donde yo trabajo, de barrios que todos, los que trabajamos en vivienda social, vemos con frecuencia. Cuando apareció el quédate en casa, es donde nos dimos cuenta que los que teníamos casa teníamos donde quedarnos, pero un montón de todos estos millones que hablamos recién, que son millones de familias, no tenían una casa donde quedarse, tenían un techo, tal vez, alguna pared en algún caso, pero no una casa. Lavate las manos. Bueno, muchas familias no tenían agua en su casa para lavarse las manos, ¿no? Internet para ir al colegio, tampoco. Entonces, la realidad es que lo que puso en evidencia que la vivienda es esencial, lo sabemos hace años, no es una novedad lo que estoy diciendo, digamos. Pero lo que pasa es que nos puso cara a cara con ese problema. Y en ese tiempo, bajo también este tema de estar en casa, se produjo este concurso donde se presentaron un montón de propuestas de arquitectos y arquitectas que trabajan en lo social, en varias dimensiones, y resultó, y lo pongo acá como dato porque tengo un mensaje de los que organizaron el concurso, y dice: vamos a tardar porque se presentaron muchas cosas. Y no fue un concurso de premios, de mérito, no hay primero, segundo premio, tampoco hubo premios ni en plata ni en ninguna otra cosa, sino solamente un reconocimiento, que es un montón para los que trabajan en el tema social. Un reconocimiento y una visibilización de un montón de arquitectura que se hace y que existe trabajándose en este aspecto. Entonces, surgió como una idea. El arquitecto Frangella, que muchos lo conocerán como arquitecto, yo lo conozco como persona, y es un sol. Entonces, propuso en el CEPAU, siendo consejero, organizar este proyecto, este programa. El programa se fue evolucionando, digamos, para que se convierta en programa, que es Arquitectura para el Bien Común, desde adentro del CEPAU. E invitó a varios arquitectos a formar parte e impulsar este programa. Entonces, el programa lo que intenta es que desde la arquitectura, los arquitectos, tengamos digamos, tiene varios objetivos, pero sobre todo que estos temas estén en nuestras bocas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. No que sea un tema en el que los arquitectos que trabajamos y conocemos esto,
nos pase por el costado y desde nuestras organizaciones también, no solo los arquitectos individuales que trabajan en esto, sino que la organización, que es el Colegio de Arquitectos, tenga una mirada, una intención, algo. Con algo es un montón, pero empezamos con esto. Entonces, los objetivos son promover el desarrollo de una arquitectura integradora. Estos son los objetivos. En la página de CEPAU, si alguien se mete, está todo esto y están los videos de las cosas que vamos a mostrar, pero un poco se los cuento, pero si quieren profundizar. Visibilizar mucho el trabajo y las experiencias de estos arquitectos, fomentar la capacitación también de los arquitectos en temas sociales, generar espacios de intercambio como es este, y promover mejoras también en el trabajo de los arquitectos. Uno de los temas que hemos tratado es que los arquitectos sociales tienen algunas características que no son las características comunes de cualquier arquitecto que trabaja en una obra. En general están en los márgenes, y los márgenes de su trabajo también son sus márgenes profesionales, que es uno de los aspectos a tener en cuenta. Entonces, está bueno también incorporarlo desde los consejos y los colegios. El director es Roberto Frangella. Hoy la consejera la consejera que está hoy a cargo del Consejo Profesional es Carolina Jarolaski. Bueno, acá estamos los integrantes y otros que participaron a lo largo del tiempo. Empezó en el 2021, post pandemia, justamente por eso está muy relacionado, donde trabajamos en los objetivos, en lanzamientos, publicaciones. En el 2022 ya empezamos a trabajar en algunos encuentros que ahora les cuento, los pasamos, visitamos lugares y después trabajamos en algunos temas de seminarios para la capacitación. Les voy contando cada uno sobre la arquitectura para el bien común. Durante el principio del proyecto pensamos mucho qué es el bien común. Hicimos un video que es muy lindo, donde mucha gente de distintos lugares cuenta lo que es el bien común. Me parece que hoy pensar y repensar lo que es el bien común sale de la arquitectura, ¿no? Hoy el bien común es algo que está en duda en muchos aspectos y que está en discusión, que por ahí pensaba yo antes que no era una discusión, ahora por ahí es una discusión. Entonces, pensar cuál es el bien común y para nosotros como arquitectos lo que hacemos, qué parte de lo que hacemos tiene que ver con el bien común, no solo la arquitectura social, sino todas nuestras arquitecturas, así como pensamos en el género, como pensamos en el medio ambiente, como pensamos en el bien común de cada cosa que hacemos. La idea es parecida a lo que contaban recién. No es que solo los arquitectos sociales piensan en el bien común, sociales hablando de los que trabajan en los que tienen bajos recursos, sino que la arquitectura en sí tenga una mirada de bien común. Eso es un objetivo que desde el programa trabajamos en todos los aspectos, ¿no? Hubo varias publicaciones, ese año una publicación del CEPAU específicamente que trató toda la publicación sobre el bien común. Y después hicimos algunos encuentros. Yo no sé si esto se ve todo letra muy chiquitita, ¿no? Sí, es difícil. Sí, lo cuento porque además está tan chiquita que no la veo yo tampoco. Pero el primer encuentro fue sobre hábitat social, era época de elecciones también, y participaron Luciano Scatolini, Fernanda Miño y Pedro Caride de Nación, los dos primeros de Nación, Desarrollo Social y Hábitat, y de la ciudad. Para nosotros la ciudad siempre es importante porque es el ámbito donde el CEPAU se desarrolla, ¿no? Entonces nos interesa especialmente convocar a la ciudad y que la ciudad tenga esta mirada. Donde hubo discusiones y cada uno contó sobre su hacer. Después hubo sobre la problemática, yo ahí no veo cuál es, en la formación, que es un tema existencial. A los arquitectos nos forman en las universidades, no sé cómo será acá en Mar del Plata, pero por lo menos en Buenos Aires, donde yo conozco, la formación es no con una mirada hacia el bien común, ni una mirada social, ni una mirada del déficit, ninguna, ni siquiera el arquitecto como servicio, que sería una forma de bien común.
Entonces, trabajar desde la ciudad, desde la universidad, en miradas diferentes sobre el bien común, nos convocó a que distintos arquitectos de distintas universidades contaran sus experiencias. Hicimos ese año también, y está en el CEPAU, una biblioteca donde están propuestas distintas obras de arquitectura social. Después, en el 2022, hubo encuentros sobre tecnología específica, diferente, una mirada también de la autoconstrucción, de la posibilidad de la autoconstrucción. Se trabajó sobre las diversas dimensiones que participan en el bien común, que es el trabajo junto con los equipos sociales, legales, contables, digamos, una mirada más integral. Bueno, sobre los profesionales en particular, en el 2023 hicimos un seminario sobre la forma de producción social del hábitat. Voy pasando y ustedes miren porque tampoco les va a quedar y no tiene mucho sentido, pero están todas estas seminarios están en la página del CEPAU. Hicimos visitas a obras, a las cooperativas, obras de cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, un encuentro este año que pasó con Ecuador y con Brasil, un encuentro regional sobre la temática y que seguiremos el año que viene, y también un seminario de autoconstrucción. Finalmente, para adelante, en el medio minuto o extra que me queda, es que nos interesa específicamente y trabajamos mucho en la ley 341, que es una ley de la ciudad específica para la autoconstrucción, autogestión a través de cooperativas, que se creó hace mucho tiempo y que está invisibilizada, desfinanciada, y que nos interesa desde el programa darle mucha fuerza. Lo estuvimos haciendo y lo vamos a hacer mucho más. Pensamos que es nuestro deber incidir en las políticas públicas de la ciudad, entonces es parte de lo que queremos empezar a hacer también. La visibilidad es y sigue siendo un objetivo y va a seguir siendo por mucho tiempo más, y seguir trabajando en relación con otros que son además del CEPAU, los colegios, la FADEA, los otros colegios y regionalmente también, y también en las dos escalas, la relación y también la relación con la comunidad, y poder hacer desde lo mínimo, poder fomentar el asesoramiento a individuos también desde el colegio. Es un deseo hacia donde vamos. Muchas gracias, Celeste. Creo que has aportado un insumo importante para estos foros que vamos a tener luego. Bueno, ahora va a hablar Rocío López Arzuaga y va a presentar Cartografías del Cuidado. Rocío es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de Córdoba, maestranda en Gestión y Desarrollo Habitacional, y es del equipo técnico de arquitectas de SICSA. Así que, bueno, bienvenida, Rocío. Te escuchamos, comienzan a correr tus 15 minutos. Parece un programa de televisión. Qué nervios. Bueno, buenos días, gracias por la escucha. Bueno, yo les voy a presentar un proyecto desde la ciudad de Córdoba que venimos realizando con SICSA, Ciudades Feministas, que es una organización de ya más de 40 años de trayectoria, llevada adelante por Ana Falú. Y bueno, obviamente, como en todos los proyectos y cosas que hemos estado viendo desde ayer, están todas formadas por un equipo mucho más grande de los que estamos acá representando, equipos interdisciplinarios, así que bueno, nada, un poco este proyecto que voy a presentar de las cartografías del cuidado es un proceso también mucho más largo que empezó en el año 2020, por lo tanto vamos a ver solamente un recorte de todo lo que es y todo lo que sigue siendo, porque obviamente se sigue actualizando y profundizando constantemente en la temática. Así que bueno, un poco para partir de dónde venimos, hablamos siempre de las tareas del cuidado, que ya bueno, se ha estado hablando también un poco ayer, hay un montón de
autoras, bibliografía, datos que hablan del tema, pero para hacer un paneo general vamos a hablar de que las tareas del cuidado son todas esas actividades que mayoritariamente realizan las mujeres en la cotidianeidad, el sostenimiento de la vida, la gestión del cuidado, el tiempo del cuidado hacia otras personas, infancias, personas mayores, personas con alguna discapacidad, que todas estas etapas de la vida también se van transformando y siempre recaen sobre las mujeres, ¿no? En su mayoría. Y el aporte, digamos, o el enfoque desde SICSA tiene que ver con entrecruzar esta idea de las tareas del cuidado con el territorio, entendiendo en este caso particular que vamos a ver ahora al territorio como un sistema, como un soporte de infraestructuras, de servicios, de transporte, de espacios públicos, de condiciones socioeconómicas también de ese territorio, y ver cómo estos dos conceptos se van entrecruzando y cómo también dificultan o no la vida de las mujeres, ¿no? O sea, eso ya después sacaremos las conclusiones, pero bueno, ese es un poco el enfoque de este trabajo. Entonces nos empezamos a preguntar también, bueno, ¿cómo usan las mujeres en sus barrios, en sus ciudades, estos servicios e infraestructuras del cuidado? Nosotras particularmente hicimos foco en poblaciones de infancias y de personas mayores y también obviamente en este caso acotando el estudio a la ciudad de Córdoba. Y para eso lo que utilizamos como herramienta metodológica fueron las cartografías, ¿sí? En esta primera etapa, que era más como un diagnóstico, por así decirlo, de la ciudad de Córdoba, nos preguntábamos, bueno, ¿qué servicios hay para infancias, para personas mayores? ¿Cómo esto influye en que las mujeres puedan contar con esos servicios o con ese acceso a servicios para después poder trabajar adentro de su casa, afuera de su casa? ¿Cómo influye también en el tiempo, en la cercanía a sus hogares o no? Entonces las cartografías nos permitía un poco localizar o georreferenciar elementos, situaciones, nos permitía también cruzar datos estadísticos o características socioeconómicas. Y en este caso, ya bajando más a esto, a las cartografías del cuidado, la idea era, primero que nada, identificar qué servicios, qué equipamientos, qué instituciones públicas y privadas hay que ofrecen servicios de cuidado, analizando cómo se distribuyen en la ciudad de Córdoba. Para esto tomamos diferentes lecturas territoriales, entrecruzando distintas variables. Variables sociodemográficas, variables socioeconómicas y la geolocalización de infraestructuras. Acá también hago un paréntesis porque, como les decía al principio, este trabajo lo arrancamos en 2020, también en pandemia, con todas las dificultades que eso conlleva, y en ese momento no, bueno, el censo por la pandemia justamente se pospuso, por lo tanto estos datos que vamos a ver hoy son del censo anterior, 2010, ahora justamente estamos empezando el proceso de actualización de datos, porque bueno, recién ahora se están contando con la información por radios censales, así que bueno, este recorte, digamos, tiene datos bastante contundentes, pero digamos no están actualizados al último censo. Bueno, ¿y qué quisimos relevar o cómo acotamos también qué tipo de servicios o qué tipo de infraestructuras íbamos a relevar? En este caso solamente nos centramos en las infraestructuras y servicios de la gestión pública municipal y en la gestión privada, destinada, como les decía al principio, recortamos la población solo a infancias de 0 a 5 años y personas mayores. Y ahí, digamos, hicimos también un trabajo de categorización de, bueno, qué tipo de infraestructuras hay que acompañan a infancias o personas mayores según la tipología, y hicimos todo este proceso, digamos, fue un proceso metodológico donde hicimos un montón de entrevistas con funcionarios, donde también recurrimos a datos estadísticos que ya estaban publicados. En ese caso pudimos categorizar estas infraestructuras del cuidado en infraestructuras para la educación, donde tenemos bueno, jardines de infantes, escuelas municipales, salas cuna, que las salas cuna, si bien es una política provincial, en Córdoba no es municipal,
pero nos parecía bien contundente porque es la única infraestructura pública exclusivamente para las infancias, digamos, de 0 a 3 años. Y es una política bastante fuerte en Córdoba, entonces, bueno, lo quisimos incluir porque si no se invisibilizaba un poco. Luego las categorías de recreación, donde veíamos los centros de día, que son espacios destinados a personas mayores, donde se hacen actividades diurnas, los parques educativos, que también es tiene una visión un poco más intergeneracional, donde hay actividades para diferentes poblaciones, la residencia, donde teníamos geriátricos privados, y solamente privados porque en Córdoba hay solo un geriátrico público, todos los demás son privados. Espacios de participación ciudadana como los CPC o los centros vecinales, y la última categoría de salud como, bueno, centros de salud y hospitales municipales. Luego de estas categorías, para geolocalizar estos distintos espacios o servicios, entrecruzamos también, obviamente, con equipo interdisciplinario de geógrafos y demógrafos que nos ayudaron con todo esto, fueron parte del equipo de trabajo, elaboramos un índice de vulnerabilidad territorial. Este índice lo que hace es cruzar distintas variables, ¿sí? Variables poblacionales, como cantidad de población, de hogares, de jefatura femenina, de necesidades básicas insatisfechas, con variables económicas, como el valor unitario de la tierra, y variables espaciales urbanas, como superficies de barrios populares, superficie edificada, etcétera. Estas variables condensadas generan este indicador que nos va a mostrar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de los territorios o de los fragmentos por radios censales en la ciudad de Córdoba, donde obviamente más vulnerable va a ser un territorio donde no sé, mayor necesidades básicas insatisfechas haya, donde mayor jefatura femenina haya en los hogares, entendiendo también que este índice de vulnerabilidad nos va a mostrar que la exclusión en ese fragmento territorial va a ser mayor que en otros. Bueno, esta es la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba está conformada, digamos, por un ejido municipal, tiene forma cuadrada, pero lo que vemos acá es, bueno, toda la circunvalación, que es la vía rápida, digamos, que rodea a Córdoba. Obviamente, como todas las ciudades latinoamericanas, se han excedido ya de sus límites, ya hay condiciones metropolitanas muy marcadas en Córdoba que para este caso no logramos analizar porque ya es un nivel de complejidad de, bueno, dónde empieza uno, dónde termina el otro, o sea, la jurisdicción ahí es como, y el uso también de lo metropolitano es como medio complejo, entonces en este caso solo utilizamos el ejido de Córdoba y pintamos, por así decirlo, con este índice de vulnerabilidad territorial donde nos mostraba, ¿no?, los diferentes gradientes de vulnerabilidad. Obviamente el centro de la ciudad de Córdoba, que coincide con bueno, el barrio centro, casco histórico, Nueva Córdoba, algunos sectores de barrio Alberdi, justamente son donde los índices son más bajos. Y a medida que nos vamos acercando obviamente a la periferia de la ciudad, vamos viendo cómo ese índice de vulnerabilidad va aumentando. Este corredor, por ejemplo, que también es un corredor de vulnerabilidad baja o media, también coincide con todo un crecimiento, digamos, de la ciudad, donde también hay barrios privados, como también en este sector. Entonces, bueno, eso de alguna manera nos iba dando como una lectura muy general también, porque hay un montón de fragmentos también particulares para analizar, pero bueno, muy general de cómo cómo leer el territorio desde estas condiciones de vulnerabilidad. Y luego, ahora sí, me voy a ir acá para presentarles justamente hace poco, inauguramos, por así decirlo, desde SICSA este observatorio, donde van a poder encontrar mucho del trabajo que se viene haciendo en cartografías, en datos, desde distintas temáticas, desde los cuidados, como en este caso, también desde las violencias. Pero bueno, acá me interesaba mostrarles ya como más, para ver cómo se utiliza. Bueno, tenemos diferentes estudios en distintas ciudades de Córdoba, de la provincia de Córdoba. En este caso, en la ciudad, como les mostraba recién, este es el mapa interactivo, ¿sí?, donde se pueden ir prendiendo y apagando capas.
Y en el caso, como veíamos recién, estas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Si nosotros queremos analizar, por ejemplo, el tema de las infancias y decimos, bueno, ¿qué acceso tienen los barrios o los fragmentos territoriales en Córdoba a espacios, a jardines de infantes públicos? Y vemos, ¿no?, esta distribución, ¿sí? Donde más se puede llegar a necesitar, que son en los fragmentos más perimetrales de la ciudad, donde las condiciones de vulnerabilidad son más altas, la cantidad de espacios públicos, de jardines, son una oferta, digamos, muy, muy pobre. En cambio, si decimos, bueno, a ver cuántos jardines privados hay, bueno, ya explota. Entonces, bueno, ahí nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hace la gente que no puede pagar ese jardín? O sea, que no puede acceder al cuidado de esas infancias, ¿no? Claramente, ese cuidado va a recaer en las familias, en las mujeres, en los espacios comunitarios de los barrios, que también es otro tema, pero que también en su mayoría están llevados adelante por mujeres. O, por último, y ya para ir cerrando, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de las personas mayores? Que este es un tema que está muy poco quizás reflejado a veces en las políticas públicas. En el caso, por ejemplo, de los centros de día, que son centros municipales que, repito, solamente tienen actividades diurnas, o sea, no hay cuidado nocturno. Esos son los centros de día de la ciudad de Córdoba, públicos, de gestión municipal, y esta es la oferta privada que hay de geriátricos, ¿sí? Donde también, bueno, cada vez la población va envejeciendo más, digamos, la esperanza de vida es cada vez mayor. ¿Y qué pasa con esas vejeces, digamos, que no tienen un acceso también? ¿Y qué pasa en las ciudades con toda esa población donde no hay una actividad o no hay un servicio específico para eso? Bueno, ya con esto cierro. Las invito a que puedan ver la página del observatorio. Como les digo, este es un trabajo que está en proceso actualmente. Estamos empezando a actualizar los datos con los nuevos datos del último censo, pero bueno, ya de por sí con esto es bastante gráfico, como ver, bueno, quién absorbe esas desigualdades territoriales, quién las absorbe en la cotidianeidad, en las familias, en los barrios, cuando hay tan poco acceso o tan poco servicio específico para ciertas poblaciones. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Rocío, a vos y a Sixa también. Así que también un aplauso para Sixa porque nos aporta mucho material para poder seguir trabajando. Gracias. Bueno. Y ahora viene la otra Rocío López Arzuaga, que también es de Córdoba, perdón, Rocío de la Barrera, que también es de Córdoba, es arquitecta y urbanista de la Universidad de Córdoba, trabaja y desarrolla actividades en la Dirección de Hábitat del municipio de Córdoba y bueno, nos va a hablar sobre la ciudad de las mujeres. Así que, Rocío, adelante. Bueno, buenos días a todas. Yo vengo en representación de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad. Nosotras nos desarrollamos en la ciudad de Córdoba, es nuestro campo de acción y de intervención, y además, bueno, casi todas venimos de ahí, de esta ciudad. Un poco para contarles rápidamente quiénes somos y qué hacemos, trajimos un videíto que resumen lo que hacemos. Y de paso, si no conocen la ciudad de Córdoba, tiene unas imágenes muy bonitas. Uy. Ay, no. Bueno, a ver. Bueno, además contarles que somos una asociación civil interdisciplinar. Si bien la mayoría somos arquitectas, también a lo largo del tiempo fuimos incorporando otras profesiones muy interesantes. Y bueno, también contamos con sociólogas, comunicadoras, historiadoras, politólogas. Entonces eso nos permite hacer un trabajo bastante
horizontal e interdisciplinar que es muy enriquecedor. Así que ahora sí les vamos a mostrar el video. ¿Alguna vez te sentiste insegura viajando o esperando el colectivo sola? ¿Cuántas veces cambiaste de recorrido por la existencia de obras en construcción? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuántas calles y monumentos con nombres de mujeres hay en tu ciudad? A partir de observar estas y otras problemáticas en nuestra ciudad, decidimos organizarnos para actuar colectivamente. Conformamos Juntas por el Derecho a la Ciudad, una asociación civil creada en el año 2018 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Está integrada por jóvenes profesionales de diversas disciplinas, con experiencias de militancia y trabajo territorial. Trabajamos para la construcción de una ciudad más justa e inclusiva, que incorpore la perspectiva de género en su planeamiento y dé respuesta a la seguridad, accesibilidad y disfrute de mujeres, disidencias, personas mayores e infancias. ¿Qué hacemos? Nos centramos en el análisis del espacio público para desarrollar procesos colectivos de intervención. Algunos de nuestros ejes de acción son: visibilización, ponemos en evidencia las desigualdades de género en el espacio público. Relevamiento, realizamos diagnósticos urbanos con perspectiva de género. Proyecto, desarrollamos iniciativas para transformar el espacio urbano. Capacitación, diseñamos talleres, charlas y jornadas. Intervención, realizamos acciones concretas que transforman y modifican el espacio público. Si querés conocer un poco más acerca de nuestras acciones, visita nuestra página web www.juntasporelderechoalaciudad.org.ar o búscanos en las redes sociales. Bueno, y ese fue un poco el resumen de lo que hacemos. Bueno, esta es una foto que siempre nos gusta mostrar. Estas somos todas las integrantes que están adelante de Juntas. Así que, bueno, siempre se trata de un trabajo colectivo. Bueno, nosotras partimos desde el concepto de derecho a la ciudad, que es como la base nuestra, y nosotras sabemos que el derecho a la ciudad es el derecho que tienen todos los habitantes de habitar, usar, ocupar, gobernar y disfrutar la ciudad, los pueblos y cualquier asentamiento humano. Sin embargo, la planificación de estas ciudades y pueblos se ha hecho desde una mirada bastante única y universal, que obviamente deja afuera al resto de las diversidades que habitan día a día en la ciudad y también a las desigualdades, que todas las que nosotras percibimos y vemos, que también se traducen de manera directa al momento de habitar y hacer uso de la ciudad. Por eso es que es importante que no solamente tengamos en cuenta el derecho a la ciudad desde su dimensión material, que vendrían a ser los edificios, las calles y la infraestructura, sino también es importante porque están compuestas por ideas, que vendría a ser la dimensión política, y por valores sociales, que vendría a ser la dimensión simbólica. Estas tres dimensiones que define la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad son las bases, digamos, para que se aplique este derecho a la ciudad. Y nosotras, obviamente, partimos desde esta base y lo tomamos como referencia. Y también, bueno, un poco cómo es que lo abordamos nosotras desde nuestra organización. A través de estos años que hemos ido trabajando y a través de la interdisciplina, hemos encontrado también una manera de sintetizar y definir qué es el derecho a la ciudad para nosotras.
y pudimos sintetizar nuestras líneas de trabajo y de intervención, que son estas 5, que son accesibilidad, visibilidad, movilidad, sustentabilidad y seguridad. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar qué es cada una, pero el proyecto que venimos a contar hoy se enmarca en el de visibilidad. El proyecto es el de la Ciudad de las Mujeres, es un proyecto que está llevado adelante por juntas y que nos permitió articular con el Fondo de Mujeres del Sur en el marco del programa Liderando desde el Sur. Allí pudimos acceder a un financiamiento muy importante que nos permitió llevarlo adelante y que ya este es el 4º año que venimos sosteniendo este financiamiento y proyecto. El punto de inicio de este proyecto de la Ciudad de las Mujeres fue cuando hicimos esta actividad con la organización GeoChicas en el año 2020, que bueno, esta organización de GeoChicas se dedica a mapear ciudades y nosotras decidimos incorporar a la ciudad de Córdoba. Y ahí nos encontramos con, este es un mapa de la ciudad de Córdoba, y nos encontramos con este dato que nos impactó, que solamente 160 calles llevan nombre de mujeres, de las 2.250 que están nomencladas por nombres de personas. Ahí si ven, las amarillitas son las que llevan nombre de mujer y el resto, las verdes, son las que nombran a varones. Esto nos da que un 93% de las calles de Córdoba reconoce a hombres y solamente el 7% a mujeres. Por eso un poco ese fue el puntapié con ese dato. Entonces dijimos, bueno, de hacer este proyecto con el objetivo de visibilizar y reconocer a las mujeres que durante todos estos años han sido invisibilizadas. Por eso es que empezamos a recolectar información de mujeres, después sistematizar y después empezar a difundir esta información sobre las mujeres protagonistas de diversos ámbitos, de la vida política, de la vida artística, la productiva, educativa, desde los tiempos coloniales hasta la actualidad y obviamente situado en la ciudad de Córdoba. Después de este arduo trabajo de recolección de datos que nos llevó mucho tiempo, bueno, dijimos cómo podemos sistematizar toda esta información. Entonces lo que hicimos fue crear estos 6 ejes que un poco están hechos a partir de los ámbitos donde se fueron desarrollando cada mujer. Entonces le pusimos nombres y estos icónitos, y el que hace referencia a la época colonial se llama Fundadoras, que es el primero. El segundo, que hace referencia al mundo del trabajo, a Productoras. El otro, que hace referencia al mundo de la cultura y el arte, Alquimistas. El referido al mundo de la política, Organizadas. El educativo, Curiosas. Y el último es referido al mundo del deporte, que se llama Inquietas. También llegó otro momento en donde, bueno, cómo podíamos empezar a difundir y dar a conocer este proyecto tan grande que habíamos hecho. Entonces creamos una serie de productos, que son estos que vemos acá, que ahora los voy a ir mostrando a cada uno. El primero es el mapa, que quiero mostrarles desde la página. Es un mapa web interactivo, que es de acceso público en nuestra página web, y si lo ven, les quiero mostrar porque es interesante. Bueno, lo que hicimos fue geolocalizar a las mujeres en la ciudad de Córdoba, ya sea en el ámbito donde se desarrollaron o si no contábamos con ese dato, en algún espacio público importante del barrio donde nacieron. Entonces, así se fue construyendo este mapa. Cada color representa al eje donde pertenece. Acá es un detalle de qué significa cada eje y alguno de los nombres. Entonces, vos podés cliquear y te aparece
Luisa Martel de los Ríos está geolocalizada, en este caso en la Plaza San Martín. Casi a tiempo, Rocío. Bueno, y bueno, una pequeña biografía. Ese es el mapa. Después también hicimos podcast y videos de YouTube, donde también cuentan la historia de cada eje y un mini resumen de las biografías de las mujeres. También instalamos carteles en el espacio público, en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba, que representan a cada eje, y también incluso se puede armar un recorrido e ir visitando cada cartel en cada punto de la ciudad. También diseñamos un material didáctico que es un juego de cartas, en donde hay que unir a modo de pistas la biografía de la mujer con el nombre de la mujer correcto, con el que coincide. Y el último es el banco de nombres, que también está en nuestra página web, que es un recurso para que gobiernos, municipios, organizaciones sociales, vecinales, puedan proponer nombres de mujeres para nombrar espacios públicos, plazas de la ciudad de Córdoba. Al día de hoy tiene más de 420 nombres de mujeres y es muy importante. Y a modo de cierre, este proyecto también tuvo un impacto real y de incidencia política. Logramos la modificación de una ordenanza municipal, que es la 96-95, en donde en el artículo 5 propone la paridad de género al momento de nombrar los espacios públicos. Entonces, esto es algo que se cambió a partir de este proyecto y, bueno, obviamente nos pone muy contentas. Así que, bueno, gracias. Bueno, felicitaciones por ese trabajo, Rocío, a todas. Muchísimas gracias a Rocío y a todas las compañeras que han trabajado con ella. Bueno, ahora nos va a hablar Rita Comando. Rita va a presentar Desempolvando Archivos. Qué título tan sugestivo. Vamos a ver lo que nos cuenta. Puede salir cualquier cosa de ahí. Bueno, Rita es presidenta de la Sociedad Central de Arquitectos y Arquitectas, así que no sé cómo están con el cambio de nombre ustedes. No, nosotros seguimos por ahora. Siguen igual. Logramos otra cosa que es... Van negociando. Todo no se puede en la vida. Claro. Pero igual quiero dejarlo acá, para. Bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días. Ante todo, una alegría muy grande estar compartiendo este espacio y este momento con ustedes. El proyecto en realidad es conjunto entre nuestras arquitectas y la Sociedad Central de Arquitectos. Nuestras arquitectas, voy a hacer la presentación formal, me traje un apunte, porque como viajé a la noche en colectivo, porque no quería perderme el lema, estoy media así como... Entonces, bueno, dije, mejor traer un texto. Bueno, Nuestras Arquitectas es un programa cuyo objetivo principal es la visibilización y divulgación de las contribuciones de las mujeres que injustamente han sido omitidas por los cánones de la arquitectura. Nuestras Arquitectas surgió en Argentina en el 2019 y desde entonces, aprovechando el potencial de sus redes sociales y la virtualidad, ha desarrollado y colaborado en múltiples proyectos y acciones en torno al legado de las mujeres en arquitectura. Dichas acciones, remapeos urbanos con perspectiva de género, investigaciones y publicaciones, concursos de fotografía, seminarios de formación y talleres, entrecruzan redes académicas, profesionales y ciudadanas. Y es en este entrecruzamiento que nos cruzamos con la Sociedad Central de Arquitectos. Yo en estos momentos estoy representando a la Sociedad Central de Arquitectos, Inés Moisset y Carolina Quiroga representan a nuestras arquitectas y hoy, bueno, no nos pueden acompañar. Lo primero que pasó, quisiera hacer un poco de historia. Lo primero que pasó fue en el 2020, que hicimos una celebración del Día de la Mujer en el MARC, y dentro de las expositoras estaba Inés, y una de las cosas que planteó en su exposición fue que la biblioteca de la SCA, que
si para la mayoría no la conoce, es una de las bibliotecas más importantes de Latinoamérica, de arquitectura y diseño y urbanismo, generaba mucha invisibilización a través de sus catálogos, y que realmente eso hacía que cuando uno buscaba obras y no las encontraba. De hecho, la Casa del Puente solamente figuraba como obra de Amancio Williams. Entonces, eso generó que automáticamente dijimos, bueno, Inés, porfi, vení y pasá los datos que vos tenés, y mejoramos nuestro catálogo porque nos parecía importante el reconocimiento de las mujeres. Eso desde la Sociedad Central de Arquitectos. Cabe destacar que la SCA fue fundada en 1886 y hasta el 2022, o sea, 136 años de historia, nunca había tenido una presidenta mujer. Y realmente tengo el placer, el orgullo de ser la primera, y eso a veces trae algunos, también como yo digo, romper el techo de cristal siempre nos deja con algunas esquirlas, pero creo que es importante marcar y abrir espacios. Por eso te decía, no todo se logra. Sí, lo que hicimos fue un cambio sustancial, que fue cambiar los estatutos para que hubiera un 50% en las listas de mujeres y un 50% de hombres intercalados. Si bien después la lista a lo mejor no se arma porque tiene que ver con mayorías y minorías, pero de base tiene ese 50-50. En ese marco fue que se nos surgió la idea de este proyecto, o sea, viendo realmente la invisibilización que había de las profesionales, surgió la idea de plantear a través de un programa que se llama Desempolvando Archivos de la Fundación Williams y la Fundación Bungibor, que este proyecto ganó el concurso para ese estamento, presentar este proyecto que es Nuestras Arquitectas en la SCA, huellas de las primeras profesionales de la arquitectura. Y lo ganamos en el 2023 y realmente es un placer, el cual está integrado por Inés Moacet, CONICET, Carolina Quiroga, FADUBA, Rita Comando, Presidenta SCA, Ricardo Gasalla, Archivo y Biblioteca SCA, Paola Selmer Bassett, International Archive of Women in Architect, Virginia Tex. Yo voy a presentarles el resultado de esta investigación y después voy a hacer recuperando las huellas de las mujeres que construyeron nuestras ciudades. El proyecto, asesorado por el Archivo Colección Nuestras Arquitectas Sociedad Central de Arquitectos, recuperando las huellas de las mujeres que construyeron nuestras ciudades. El proyecto, asesorado por el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura, tiene como objetivo crear la colección Nuestras Arquitectas del Fondo Carpetas de Correspondencia con la entidad perteneciente a su archivo histórico y a su biblioteca. Esta institución profesional es la más antigua de Argentina. El fondo consiste en 888 carpetas tamaño oficio cuyos documentos registran el intercambio de socios y socias con la entidad con fecha extrema 1895 y 1974. Fueron preservadas con un orden derivado de las funciones y organización de la sociedad, es decir, nombre y numeración correlativa según la fecha de ingreso a la institución. La colección Nuestras Arquitectas agrupa las 78 carpetas de correspondencia de las socias datadas entre 1922 y 1974, cuyo inventario ha permitido visibilizar las primeras arquitectas argentinas prácticamente desconocidas. La carpeta de cada socia o unidad de conservación fue descrita en casi sus 800 documentos de archivo que comprenden fichas de inscripción de las socias con datos y fotografías, currículums, recortes de periódicos, correspondencia de diferentes temáticas referidas al pago de cuotas, a participación en eventos y congresos de la especialidad, invitaciones a reuniones o comisiones técnicas con instituciones gubernamentales. Uno de los principales desafíos fue trabajar con algunos documentos de extrema fragilidad como cartas en calco que requirieron un cuidado especial. Desempolvar este fondo ha permitido sacar a la luz valiosa información como los documentos sobre las primeras estudiantes y arquitectas argentinas que actuaron en diversas ciudades del país. Los documentos revelaron una gran cantidad de recorridos profesionales desconocidos y actividades precursoras. Pero también mostraron en cartas de renuncia las dificultades que tenían las arquitectas para desempeñar la profesión al carecer de los mismos derechos y oportunidades que sus colegas masculinos.
Hemos divulgado los hallazgos de la colección realizando diversas acciones que fueron comunicadas masivamente en las redes sociales, artículos, conferencias en el Museo de Arquitectura y Diseño, clases en escuelas de arquitectura y recorridos urbanos visitando las obras de arquitectas. El fondo hoy está catalogado utilizando el sistema de la biblioteca, lo que dificulta su visibilidad. Por lo cual, hacer disponible online la colección Nuestras Arquitectas favorecerá su conocimiento y las consultas presenciales, que son de acceso libre y gratuito. Como objetivo futuro, la digitalización y publicación de los documentos sería un paso importante para acercar aún más la comunidad a los archivos y mostrar su potencial para valorar las mujeres arquitectas. Bueno, Colección Nuestras Arquitectas, Sociedad Central de Arquitectos. sobre el tema de la visibilización, quisiera hacer algunas reflexiones, y es que nos reunimos para reflexionar sobre la visibilización y el rol de las mujeres en una profesión en la que por mucho tiempo nuestro trabajo ha sido insuficientemente reconocido. Pero hoy, más que nunca, estamos aquí para cambiar esa narrativa y reafirmar nuestro lugar. La historia de la arquitectura, como tantas otras disciplinas, ha tendido a contar solo una versión. Hasta hace pocos años parecía que solo una minoría masculina había dado forma a nuestros espacios, ciudades y territorios. Sin embargo, sabemos que detrás de cada gran proyecto y a lo largo de décadas, las mujeres hemos sido parte integral y necesaria en la construcción del paisaje urbano y la planificación de nuestras comunidades. Y es en este espacio, en este encuentro de mujeres arquitectas, donde se evidencia esa realidad y reclamamos nuestro espacio. Reconocer el trabajo de las mujeres arquitectas no es solo un acto de justicia histórica, es una necesidad para una arquitectura más completa, diversa y equilibrada. A través de la visibilización, abrimos un espacio para que nuestras perspectivas, enfoques y experiencias sean reconocidos y respetados en igualdad de condiciones. En la arquitectura, la diversidad de ideas y enfoques, en la arquitectura, la diversidad de ideas y enfoques no solo enriquece al proyecto final, sino que amplía el impacto positivo en las comunidades a las que servimos. Como presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, siento una responsabilidad particular de asegurar que la misma sea una plataforma de destaque el aporte de las mujeres. Es nuestro deber como profesionales y como sociedad reconocer que nuestras voces y nuestras visiones son esenciales para una arquitectura que refleje realmente la diversidad y la equidad. Sabemos que el camino no siempre ha sido fácil. La historia de cada una de nosotras está marcada por retos y por momentos en que nuestra capacidad o experiencia fueron cuestionados por prejuicios de género. Y sin embargo, aquí estamos, mostrando que el liderazgo femenino no es solo posible, sino que es transformador, porque no es solo un acto de reconocimiento individual, es también un acto de construcción colectiva. Al realzar nuestros logros, creamos modelos para las nuevas generaciones, construimos redes de apoyo y mostramos a las estudiantes de arquitectura y a las jóvenes profesionales que no están solas. El trabajo que hoy realizamos no solo mejora nuestra situación actual, sino que planta semilla para un futuro en el que ser mujer arquitecta no sea una excepción, sino una norma. La visibilidad, por supuesto, debe estar acompañada de cambios estructurales. Es crucial que avancemos con políticas que promuevan la equidad de género en la práctica profesional. Y en este sentido, el trabajo en cada uno de nuestros colegios y asociaciones es fundamental. Esto significa abogar por oportunidades justas y equitativas en los estudios y en los proyectos, por condiciones de trabajo que valoren la conciliación familiar y por políticas que permitan que más mujeres alcancen puestos de liderazgo y decisión. El liderazgo de la mujer en arquitectura no debe depender únicamente de nuestra determinación individual, sino de un entorno profesional que nos valore, nos respalde y nos impulse. Nuestra profesión es rica y poderosa
y al reconocer el valor de todas las voces que la componen, le damos una fuerza renovada y auténtica. Es tarea de todas seguir trabajando para visibilizar nuestro talento y nuestras historias, apoyándonos unas a otras, y defendamos un modelo de arquitectura que nos represente plenamente a todos y todas. Que nuestra fuerza colectiva inspire a quienes vienen después de nosotras y que cada uno de nuestros logros sea una prueba más de que el liderazgo femenino transforma y enriquece esta profesión. Quiero agradecer muy especialmente a Carolina e Inés por haber acercado este proyecto a la SCA. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rita, muchísimas gracias y bueno, gran aporte de historia siempre. Así que enormes gracias. Bueno, yo creo que más que la historia, acá se trata de ver el presente, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es joven y está empezando la profesión, no tiene referentes, ¿entendés? Piensa que solo te pasa a vos o que sos vos el primero que está abriendo una puerta. Y acá vemos que han habido muchas mujeres que han trabajado hace muchos años, ¿sí? Y mucha de esa generación ya se está yendo o ya se fue, y me parece que es justo el reconocimiento y además ver que hay mujeres que trabajaron en los andamios mucho antes. De hecho, el movimiento moderno propulsó cuando en sus inicios, con el grupo OMA y otros grupos, la participación femenina, que luego fueron invisibilizadas por la historia oficial. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias. Es como decimos, la historia no empieza cuando una llega, siempre hubo algo antes. Bueno, ahora recibimos a Silvana Coronel. Silvana es arquitecta de la Universidad de Mar del Plata, es nuestra compañera también. Ella es integrante del IAT, del Instituto de Hábitat y Territorio, es maestranda en la Maestría de Gestión Integral del Desarrollo Urbano, integrante de Avatar, y bueno, iba a hablarnos sobre un trabajo en la Reserva del Puerto y en Punta Mogotes, o sea, zona costera. Es un abordaje más que interesante, me parece. Hola, bueno, las saludo a todas. Les voy a dar, muchas vendrán de todo el país. Esto es como una mirada local, muy puntual de un conflicto urbano. Tengo que arrancar como antecedente de este proceso con el conflicto urbano que surge en el primer humedal reconocido, porque en la ciudad hay varios humedales que todavía no están reconocidos, pero que tienen ese valor. Este conflicto surge hace aproximadamente 14 años, donde todavía no estaba dada la discusión sobre la valoración de los humedales y la necesidad de una ley de humedales, ¿no? En ese camino, creo que todas conocemos el trabajo de Patricia Pintos, y esto está en un momento en el cual se comienza a mercantilizar unos territorios que antes eran rechazados como suelo urbano, pero que comienzan a tener una valoración inmobiliaria, justamente porque son muy baratos. Pero a la vez, o sea, propician enormes emprendimientos inmobiliarios a muy bajo costo y a la vez tienen altísimo valor en servicios ecosistémicos. Bueno, acá en esta imagen lo que se ve es lo que veíamos desde la costa de Mar del Plata. Esto es en el puerto de la ciudad. Yo soy vecina, vivo a 2 cuadras, lo veíamos diariamente durante años, las topadoras llevándose puesta la reserva, que tenía una categoría municipal en una jurisdicción provincial. Ese era el principal problema. Y ahí por abajo está alguna de las acciones que, acá en este caso de artistas gráficos, que colaboraron en construir un nuevo sentido de pertenencia y de valorización de la naturaleza como sujeto activo, ¿no?, de defensa. ¿Esto es así? Sí.
Bueno, esta es la imagen del humedal antes de ser bueno, destruido en una gran proporción. Están los límites de la reserva, están ahí arriba, ahí, y lo de abajo es lo que quedó. O sea, hubo desmonte y relleno de laguna. Por digamos, una concesión provincial hacia un club que está justo en ese triangulito verde, que es el Club Aldo Civi, el cual tenía esta concesión por 30 años para construir un estadio, que sería una actividad totalmente contraria a una reserva de altísima biodiversidad, y por esta biodiversidad alta es que lo toma, entre las organizaciones que lucharon por protegerla, Greenpeace, porque Greenpeace no toma casos locales, pero al contar en este muy pequeño humedal urbano, con 170 aves, por ejemplo, entre sus valores, es que lo toma Greenpeace y logra, bueno, de los logros voy a hablar después. ¿Qué es importante decir de esta reserva? Acá tenemos la continuidad de la reserva en rojo, con este círculo grande, y todas las lagunas de Punta Mogotes. Esto es un solo ecosistema. Está separado por un distinto trato. La reserva hoy tiene categoría de reserva protegida, tiene guardaparques, tiene unas pasarelas elevadas. En cambio, todo Punta Mogotes tiene tratamiento de plaza y tiene todos los bordes, es una laguna artificial, tiene todos los bordes rectificados, cortan el pasto hasta el final, y toda esta franja que se ve frente a las playas es asfalto. O sea, está permeabilizado. ¿Y cuáles eran los planes del consorcio? Sí, tener una reserva, pero es una reserva para logística industrial, de acceso de camiones y de playón de contenedores. En respuesta a esto que empezamos a ver, las topadoras en 2011, sin parar y sin mediar con la legalidad de una evaluación de impacto ambiental, con sus mitigaciones, el club empieza a desmontar, y esto genera la duda en los vecinos y las vecinas de la ciudad de qué estaba pasando, de qué permisos había. Entonces, bueno, tenemos varios actores en juego que tienen distintos imaginarios, ¿no? Imaginarios colectivos, el de los hinchas, después otra construcción de sentido que es las organizaciones ambientales y las instituciones, que no se ponen de acuerdo a quién corresponde frenar las obras, pedir la evaluación de impacto ambiental, delimitar hasta dónde es reserva, hasta dónde no. Y legislativamente este es el proceso que encara Greenpeace, que es el único que tiene el poder de boicot en el Senado y en los diputados, de tener una ley provincial de protección de esta reserva. Bueno, lo lograron, y lo logramos, digo, porque siempre trabajamos en conjunto. Un poco la organización a la que yo soy parte es los vecinos autoconvocados en defensa de la reserva Avatar, y desde ese lado iniciamos juicio que determinó que la responsabilidad era municipal de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental, la mitigación y frenar las obras, lo cual todavía está en deuda. Lo único que hicieron fue ponerle una multa al club, una multa económica por no cumplir con el proceso de evaluación de impacto ambiental. Así que bueno, ahí estamos en una deuda. Hasta acá les resumí el conflicto porque da para hablar, pero no es el tema, es como la base de donde surge todo el resto del proceso. A partir de esto, como integrantes de la asamblea, y bueno, como arquitecta, fuimos convocados y nos enteramos del premio Estímulo, nos presentamos con un proyecto sobre la reserva, y también, o sea, sobre la reserva y toda su potencialidad y su capacidad de
de producir servicios socioecosistémicos y de valorarlos y de cómo trabajar sin arruinarlos, que es lo que por ahí no saben los funcionarios ni los que son propietarios de un humedal, si fueran privados, bueno, en este caso es que son tierras fiscales, y después el entorno degradado del puerto, ¿no? Siempre que hay una reserva hay una área buffer de amortiguación que tiene que tener determinadas características y justamente un estadio no sería lo adecuado y de hecho una vez que tenemos ley particular para la reserva del puerto, se cae el proyecto del estadio al lado porque es imposible, la compatibilidad. Bueno, ¿qué sucede? Una vez que terminamos el concurso, o casi en el mismo tiempo, y luego de haberle ganado un juicio al consorcio portuario por acceso a la información pública para saber hasta dónde podía avanzar el club y no, el consorcio ya nos invita a participar de una mesa de trabajo para diseñar unas pasarelas en la reserva que lleven hasta el mar y que finalmente conectaron con la estación de lobos marinos del puerto. Si ustedes pueden ver, la pasarela que se les ocurre al consorcio es una línea recta. ¿Cómo construir esa línea recta? Con topadora, metiéndole para adelante y desmontando. Bueno, nos juntamos, al guardaparques, había un guardaparques ad honorem, y todas las organizaciones, Avatar, la Fundación Reserva y Greenpeace, bueno, con los funcionarios del consorcio y acá con el arquitecto abajo. Y llegamos a esto. Esto es una pasarela que coincide con la propuesta que presentamos en el concurso, que es un circuito de visitas guiadas que ya existía, o sea, estaba impactado. Era un caminito existente donde las escuelas recorrían la reserva, bajaban bien que tiene una rayita, bajaban a un bosquecito donde ahí tomaban una porción de la laguna, después había un puente sobre la salida de la lagunita al mar, y de esa forma no se impacta. O sea, había que construir esta pasarela por el camino que ya estaba marcado, obra que fuimos, digamos, acompañando, porque siendo vecinas y vecinos nos queda un paso y de verdad que usábamos y disfrutábamos de la reserva antes de que sucediera todo esto, entonces íbamos y veíamos que la pendiente de las rampas sean adecuadas, que, bueno, la materialidad, etcétera, los anchos mínimos, había como un monitoreo. Bueno, y me parecía interesante el artículo de Patricia Melé, que habla de qué producen los conflictos urbanos, y bueno, entre los 3 puntos que sintetiza, habla de una productividad que es una productividad social del territorio, una productividad jurídica que podría ser justamente legislativa y legal a partir de los juicios y de conseguir que esto sea reserva protegida, y la productividad política en cuanto a los cambios de manera de gestionarlo en una gobernanza ambiental y en que somos los ciudadanos y las ciudadanas que tienen conocimiento territorial de base, actores políticos importantes para ser convocados a estas mesas de gestión. Y en definitiva decidimos conjuntamente cómo diseñar, en este caso, el recorrido en la pasarela. Esto acá ya damos un salto. Una vez construidas las pasarelas, está la continuación del proyecto Nueva Etapa del concurso del Premio Estímulo, donde nos encontramos con que como antecedente tenemos territorio ganado en cuanto a la protección de la reserva, a las pasarelas construidas elevadas, de tal manera que no interfieren con el movimiento propio de la arena, que es necesario para el recambio de los médanos, tampoco es una interferencia para los corredores biológicos de la fauna,
En cambio, y bueno, aparte tiene varios ambientes la reserva, el mar, la playa, el pastizal, la laguna y la alta biodiversidad. En cambio, cuando pasamos a Punta Mogotes nos encontramos con lo que les decía. La laguna está rectificada, cortan. ¿Por qué es importante marcar que la laguna no tiene límites? Porque la laguna es un humedal que absorbe lluvias y cambia los límites, crece. Cuando hay más lluvias, los bordes van a ser más amplios, va a crecer, necesita un borde flexible. Esto no sucede acá y aparte está enmarcado por una gran superficie impermeabilizada, que son los estacionamientos totalmente sobredimensionados. Y otro tema es que esto fue diseñado muy en relación al automóvil como vía rápida de llegar al centro, ¿no? O sea, fraccionando el barrio con la playa y con pequeñísimos pasajes peatonales, ahí donde dice peligro, es un puente peatonal que todavía está en pie el día de hoy, todo oxidado y veredas ínfimas. Otro tema son de las playas que tienen estas barandas con un mínimo borde de espacio público y bueno, nada más. Al costado está nuestra propuesta, que ahora voy a ampliar un poquito más. Esta es la consecuencia de lo que hablaba antes. Todo Punta Mogotes eran bañados, eran humedales, en los cuales se socavan las lagunas, pero era suelo absorbente. Al asfaltar todos estos estacionamientos, que solo se usan por la mitad y en 2-3 meses del verano, sucede esto. Cada vez que llueve, esta es una vez que realmente fue todo Punta Mogotes inundado, y la forma de solucionarlo fue abrir un canal a través de la laguna de la reserva, con lo cual, esto se los cuento yo porque lo vivimos, se iban los coipos al mar. Coipos son unos animalitos parecidos a los, no me sale ahora, a las nutrias. Obviamente no son de agua salada, iban nadando en contra de corriente. Toda el agua, al municipio no se les ocurrió mejor idea que abrir con topadora la salida de este proyecto de Punta Mogotes, que obviamente no tiene aptitud hidráulica. Y como en el momento de diseñarlo en 1980, se presentan estas perspectivas que es desde el auto, el paisaje a través del auto. Bueno, sí. Bueno, acá un poco más de lo mismo, las fortalezas, las debilidades ya las hablamos, y cuál es nuestra propuesta, es tener una continuidad desde la reserva y una recomposición de los médanos con estos cruces en rojo de puentes peatonales. La recomposición ambiental comienza justamente con los médanos. Los médanos no existen en Punta Mogotes. ¿Cuál es el valor del médano? El médano, que sí está en la reserva, es el colector de acuífero y el que resuelve la interfase entre el agua salada y el agua dulce. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que tomar agua al interior de la ciudad y hacemos un pozo, si no tenemos los médanos, abajo del médano hay una burbuja que hace esta captación de agua de lluvia. Es necesario que sea permeable y que exista, y que el médano va a estar en movimiento. Entonces, la forma de construir un médano es sobre pilotes. Acá no hay pilotes, hay directamente hormigón y estacionamientos con asfalto, y nuestra idea es poner solados drenantes, volver a construir o reconstruir una reconstrucción de los médanos, sobre parte del estacionamiento, y en la parte del estacionamiento proponer una utilidad de todo el año
deportiva, porque esto está no solamente sobredimensionado, sino subutilizado porque durante todo el año no pasa nada. Y después, sobre los márgenes de la laguna, paso rapidísimo, estos tres cruces de layers, una sutura transversal desde el barrio a la playa, una longitudinal desde la reserva con estas pasarelas, pero ya en todas las lagunas, y el circuito deportivo. Detalles del concurso que tiene propuestas según estos objetivos que hablamos antes, y partes del proceso de algunos colectivos, y sobre todo la necesidad de que esto sea interdisciplinario. En la asamblea había otro arquitecto, yo, pero los demás eran ciudadanos comunes, biólogos, y en este último caso del último concurso me acompañó Silvia de Marco, bióloga, y María Sebeli, gestora cultural. Agradecer más que nada desde la Asamblea Avatar a la colectiva de arquitectas de Mar del Plata, a toda la organización y a la Universidad Pública, ¿no?, que es quien nos formó y que estamos en lucha. Hoy hay marcha, así que nada más. Gracias. Bueno, felicitaciones a todas. Creo que es una mesa muy contundente que nos dejó muchísimo material para los foros. Así que vamos a tener trabajo en el foro de Ciudad y Barrio. Muchísimas gracias a todas y felicitaciones.